Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da alegría recibirle en esta oportunidad, en primer lugar, porque iniciamos el tercer libro de la Escritura por cuarta vuelta. Y en segundo lugar, porque siempre es bueno reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Hoy nos toca la porción de Vaikra, que literalmente quiere decir y él llamó, y que es como se llama en hebreo el tercer libro de la Escritura. Y esta porción comprende del capítulo 1 y versículo 1 de Levítico, lo que se conoce como Levítico, al capítulo 5, verso 26. Y hoy queremos tocar la ofrenda vegetal y su relación con la mente de Cristo. Ahora bien, como siempre, me gusta empezar haciendo un recordatorio. Hoy quiero hacer un recordatorio doble. En primer lugar, de que estas ofrendas que se encuentran en los primeros 5 capítulos o 6 capítulos, pero que de alguna manera afectan todo el resto del sacerdocio levítico a partir del primer año de la salida de los hijos de Israel, tienen que ver con reconciliación. Las ofrendas que se han levantado antes, y por eso es que su nombre cambia en hebreo, aquí se les van a llamar korbanot en plural, korban en singular, ya vamos a ver qué quiere decir eso, pero cambian a un sentido de reconciliación. Es decir, esto es lo que tiene que pasar con los distintos fallos que el humano tiene por ser humano y cómo ha de enmendarse para con Dios. Las ofrendas que realizaron los patriarcas, las ofrendas que se han realizado en Génesis y que se realizaron en Éxodo antes de este momento histórico, pues todas son en función de pacto, en función de gratitud, en función de algunas cosas. Pero ahora estas tienen que ver con redención, o más bien dicho, con reconciliación, perdón. Por lo tanto, punto importante enfatizar que están hablando de la obra que el Mesías vendría a hacer cuando estuviera aquí en la tierra. Este es un punto para empezar. La segunda cosa que quiero recordar es que el año pasado, cuando veíamos esta porción, estudiábamos la de la Olá, u ofrenda de asunción, como se puede traducir, pero que en la mayoría de las Biblias las he visto yo traducidas como holocausto. Y esta ofrenda servía para hacer reconciliación por los pecados intencionales. Eso sí, no era una ofrenda o una licencia para pecar. Si yo ofrendía una ofrenda y salía y pecaba intencionalmente, me tocaba regresar y ofrecer otro cuerpo, otra ofrenda a Dios, y por lo tanto esto salía muy, muy caro. Enfatizamos pues que estos, por ser reconciliaciones para con Dios, señalaban estos primeros 5 capítulos específicamente, pero el sexto también, son figura del perfecto sacrificio del Mesías, nuestro Señor y Dios, Yahushua, Jesús en castellano, quien vino en el primer siglo. También quisiera comentarle que este año, cuando fuimos al estudio, me debatía entre seguir nuestra acostumbrada lectura de verso a verso y terminar las eh, requisiciones específicas o las especificaciones quizás de la ofrenda de la olá, de la ofrenda del sacrificio para reconciliar pecados intencionales, pero quise, porque lo que hace el resto del capítulo 1 o 2 me parece que es, no, uno, sí, uno, es que empieza a decir cómo ofrecer la ofrenda, valga la redundancia, si era el ganado vacuno, si era bovino o incluso eh, qué tipo de cuerpo, cómo lo debía ofrecer y cómo esto ya de alguna forma no aplica para nosotros, decidí pasarme a la ofrenda vegetal, la cual leemos hoy y dice sí, Vayikra, es decir, Levítico 2, capítulo 1. Leamos. Una persona, dice la versión que consultábamos, cuando acercamiento, esa ya es traducción mía,
vegetal para el Señor será sémola, es decir, flor de harina. Su acercamiento, también traducción mía, derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso, entre paréntesis le he colocado blanco. Ahora bien, este primer versículo me sirve a mí para enfatizar algunos puntos importantes que los hemos mencionado en otros estudios, pero que se nos hace importante, valga la redundancia, dar a conocer, enfatizar, para que estos conceptos bíblicos se vayan quedando en nuestra mente y sean parte de nuestro vocabulario espiritual. En primer lugar, la palabra persona. Una persona, ha empezado el versículo. Aquí aparece la palabra hebrea nefesh. Y esta es la palabra que muchas veces, algunas veces, bueno, sí, muchas veces, pero no siempre, se ha traducido como alma. Pero ahora al traductor no le conviene traducirla como alma porque coloca persona. ¿Y será que esta palabra es tan grande que tiene todos estos significados? Bueno, decimos que una persona, un ente físico, alguien que respira, no es lo mismo que un alma. Por lo tanto, no conviene. Ya gramaticalmente podemos hacer este análisis y responder que no conviene. Porque acá se está refiriendo a una persona que ofrece una ofrenda, valga la redundancia, tangible. Enfatizamos entonces que la palabra nefesh, que muchas veces traducen como alma, en la escritura nunca se refiere a la parte inmaterial de una persona. En la escritura. Yo sé que así se lo interpreta, yo sé que así se lo lee y sé que también este concepto no solamente se lo han querido asociar a la Biblia, no solamente se lo han querido asociar a las religiones como el judaísmo, que lo ha tomado muy bien, o el cristianismo, que también lo ha tomado muy bien, sino que es un concepto secular. Todo mundo cree en el alma, pero la Biblia, cuando habla de esta palabra, y cada vez que usted la vea traducida en la Biblia como alma, nunca se refiere a la parte inmaterial de un ser humano, sino es una figura que se refiere a la garganta y es una forma de dar a entender el todo por una de sus partes. En este sentido sería una garganta, es decir, una persona. Por eso traducen una persona cuando hace tal o cual cosa, ¿verdad? La palabra nefesh es de donde pasa el aire, es garganta, es de donde respiramos. La segunda cosa que quiero comentar, ya lo decía en la introducción, tiene que ver con la palabra corbán. Corbán se ha traducido como ofrenda, como sacrificio, pero viene del verbo karab, que quiere decir acercar. Por eso la traducción se refiere a la ofrenda como un cuerpo animal o vegetal. Y es que lo que sucedía es que Dios había dicho que presentaran un acercamiento. La palabra corbán no quiere decir ofrenda, quiere decir acercar un cuerpo que va a traer reconciliación. En este caso es un cuerpo vegetal, pero en el caso de la semana pasada era un cuerpo de una vaquita o de una oveja que proveían o traían una reconciliación para con Dios. Por lo tanto, cuando vemos todo el sistema sacrificial levítico, lo que debemos de entender es que Dios permitió, es que Dios propuso una forma de traer reconciliación por medio de un cuerpo, porque un día Él mismo tomaría el papel de el cordero que quita o que porta el pecado del mundo y vendría a pagar por nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra ofrenda o corbán o acercamiento. Por eso es que yo lo he traducido literal, cuando una persona acercamiento vegetal, ¿verdad? O acerque, ese es el verbo karab. Un corbán vegetal, dice literalmente una minjat de corbat, es un acercamiento porque en el reconciliar de esta ofrenda, en el perdón que proveía, Dios se iba a acercar a nosotros e íbamos a adquirir la inocencia de ese animal o en este caso de lo que se estaba acercando ahora. Todos los acercamientos que se narran en Levítico entonces nos hablan, y no podemos ser lo suficientemente enfáticos con esto, nos hablan de la obra redentora que el Mesías tendría que venir a hacer por nosotros. Por eso es que Él
Hebreos lo enseña también, se ha convertido en la ofrenda, pero también en nuestro sumo sacerdote. La tercera cosa que vale la pena comentar es la palabra sémola, que es flor de harina, o sea, la harina más fina. La persona debía de acercarse con un cuerpo, no cualquier harina, sino la harina más refinada que pudiera encontrar. ¿Por qué? Porque iba a ser el cuerpo que iba a presentarse y era costoso también, ¿verdad? Si la harina se hace con el trigo machacado, bueno, lo más escogido de esto era lo que se tenía que presentar. Por último, el incienso que con el cual se acercaría, la palabra es lebona. Normalmente la palabra que se traduce como incienso es la palabra ketoret, pero aquí encontramos la palabra lebona que viene de Labán y Labán quiere decir blanco. Por eso es que hemos colocado incienso y blanco entre paréntesis porque no era el incienso normal y porque esta ofrenda también tenía que ver con generar una limpieza de pecados, una reconciliación para con Dios. Y aquí viene entonces lo que podemos inferir de este, de este sacrificio, de este acercamiento vegetal. En primer lugar, estaba disponible para las personas que no tenían todos los recursos de tener una vaquita o de tener un animal más caro. Y cubriría también para ellos los pecados intencionales. Es decir, las personas de bajos recursos de todas formas tenían que arreglarse con Dios. Esto es muy importante en un mundo como el de hoy, que tendemos a justificar al pobre por no tener recursos. No, las personas tenían que hacer su esfuerzo por reconciliarse con Dios. Y decimos que esta ofrenda también, como, como primera parte de la explicación, cubría también los pecados intencionales de las personas, pero también nos ayudaba a entender que independientemente del estatus social o de la capacidad económica, tal vez es mejor capacidad económica que estatus social, no se podía justificar el que una persona no hiciera el esfuerzo de traer un cuerpo al Señor. Y esto es una enseñanza para nosotros hoy en día que seguimos teniendo que esforzarnos con ser dadivosos, no presentarnos con las manos vacías delante del Señor. Y no me refiero a traer una ofrenda, no me refiero a eso. Me refiero a la actitud con que hemos de presentarnos delante del Señor, que aunque yo pudiera excusarme en por qué no lo debo hacer, no debo de usar esa carta. Vamos a Levíticos 2.2 para continuar nuestro estudio. Luego la llevará, dice, a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de harina refinada, es decir, de esta misma harina, con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará su memorial de acercamiento vegetal en el altar. Es una ofrenda de fuego cuyo aroma es grato al Señor. Y esto también tiene varias cosas que queremos mencionar. La ofrenda era un cuerpo vegetal que era un memorial. ¿Qué quiere decir que era un memorial? Bueno, la palabra que se traduce ahí es la palabra azhara, y esta palabra viene del verbo sahar, y sahar quiere decir colocar una marca para recordarla posteriormente. Por eso es que se traduce como un recordatorio o un memorial. Y lo que nos dice es que esta ofrenda, y esta es la segunda acepción de la ofrenda, pretendería traer a la memoria los pecados negativos, perdón, no los pecados, los pensamientos negativos y hacer limpieza en la mente por la persona. Esto tiene una gran connotación en el Evangelio que ya veremos cuando lleguemos allá. Pero antes de ello, también quiero comentar que la escritura nos dice que Aarón tenía que hacer un procedimiento de 3 dedos, esto lo enseñará más adelante, y luego podría comer esta ofrenda. Luego empieza a hablar si esto es precocido, cómo se hace, si se hace en una sartén, cómo hacerlo, si se lo hace en una olla, etcétera, etcétera. En el verso 9 no lo vamos a leer, pero lo mencionó, nos dice que esa porción memorial es o que esa porción es un
puñado. Y el versículo 10 luego dice que esta ofrenda se debe de quemar toda porque es una ofrenda Kodesh a Kodashim. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es lo más apartado de lo apartado, que es lo más puro de lo puro, lo más distinguido de lo distinguido, lo más santo de lo santo. ¿Por qué? Porque es algo que directamente pone a Dios a reconciliarse con nosotros, es decir, nos trae el perdón, nos pone en una posición en la que Dios quiera reconciliarse con nosotros. Por eso es que el versículo termina señalando y diciendo, es una ofrenda de fuego y esta ofrenda de fuego, por favor, anótelo, es como la olá o como la ofrenda que han traducido holocausto, que se quemaba toda y que servía para pecados intencionales. De ahí es que nosotros obtenemos entonces, en primer lugar, que servía para los pecados intencionales de personas de bajos recursos. Pero en segundo lugar, también de la palabra memorial, como ya lo he mencionado, es que nosotros obtenemos que era recordar los malos pensamientos que habíamos tenido y que haría Dios entonces el esfuerzo de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestros pensamientos para que no pudiéramos actuar, ya que el pecado se contabiliza de la medida cuando lo llevamos a la ejecución. Pero es que ya está en la intención y lo que Dios quería señalar con esta ofrenda es que un día Él haría una actividad que le permitiría a Él vivir en nosotros y generar, voy a llamarle así, santidad para nosotros desde adentro. Esto lo explica el Evangelio y es lo que yo quiero que lea conmigo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, la cual lee de la siguiente manera. ¿Quién, es una pregunta, ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente del Mesías. Muy bien. Pablo está haciendo una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que tiene una respuesta. Nadie. Nadie puede conocer lo que hay en la mente del Señor para que pueda instruirlo. Y luego, en base a esa pregunta, él coloca una respuesta. Por eso nosotros tenemos la mente del Señor, del Mesías. Lo que necesitamos señalar acá es que el apóstol en esta primera pregunta está citando a Isaías. Lo vamos a leer. Y que es a partir de la cita de Isaías que él hace la deducción de que usted y yo, creyentes en el Mesías, bueno, aquellos que somos creyentes en el Mesías Jesús, tenemos la mente del Mesías. Vamos entonces a leer qué es lo que pone Isaías, porque Pablo nos da una gran lección acá de cómo hemos de interpretar las escrituras y de qué significa para usted y para mí, creyentes del Mesías Jesús en el siglo XXI, tener la mente del Mesías. Isaías 40:13 y leemos así, ¿quién guió, dice el original, y por ende, quién pesó o midió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. Yo quiero que usted entonces haga la transpolación que traemos de Primera de Corintios. En Corintios, Pablo ha preguntado quién ha conocido la mente del Señor. Y en Isaías 40:13, que es la cita que Pablo trae a colación aquí, se pregunta quién guió, quién pesó, quién midió al Espíritu del Señor. Lo que tenemos que entender es que la palabra Espíritu del Señor es la mente del Señor. Es lo que Pablo está enseñando a interpretar. La palabra Espíritu, una de sus formas de entenderla para nosotros, no es algo gaseoso. No, la palabra Espíritu, porque es lo que dice en hebreo, Ruach es la palabra que usa, significa la mente. Es como Pablo lo está traduciendo en Corintios y está hablando de que nadie sabe qué es la mente qué hay en la mente del Señor, porque la mente del Señor es insondable. La mente de Jesús, la mente de Dios, nadie nunca ha actuado como su consejero para enseñarle. Es decir, es más allá de la comprensión humana porque Él es Dios. Pero lo que yo quiero que usted conecte es que, ¿por qué decimos nosotros que la palabra espíritu debe entenderse como mente? Porque Pablo lo enseñó en Primera de Corintios. Estamos haciendo una interpretación de alguien que sí escribía
que sí conocía las lenguas originales y que nos enseñó a interpretar qué significa esto. Con este conocimiento, entonces, dice Saulo, nadie ha conocido al Espíritu del Señor, dice Isaías, Pablo dice, eso quiere decir que nadie sabe qué hay en la mente del Señor. Por lo tanto, dice, ahora usted ha recibido la mente de Jesús, o es decir, el Espíritu de Dios. Y enfatizo esto nuevamente porque nada tiene que ver con un ser gaseoso externo, sino que Dios, milagrosamente, por el nuevo nacimiento, por el poder que Él tiene, ha decidido enviarme una porción de Él que me permite colocar en mi mente los pensamientos de Dios. Nadie sabe qué hay en los pensamientos de Dios, pero cuando se es salvo, cuando Dios lo adopta a uno, ahora Dios va a enviar una porción de su mente a esta persona para que influya en mis pensamientos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el sacrificio vegetal o el acercamiento vegetal, para ser congruente con cómo lo hemos mencionado, era una señal que debía ofrecerse para que cuando el Mesías viniera, nosotros pudiéramos recibir el Espíritu de Dios, o sea, Espíritu Santo, que es la porción del poder de Dios, que es otra expresión de la palabra Espíritu, o de la mente de Dios, pero que funciona para nosotros el poder habitar, el poder pensar desde la estructura de Dios. Lo que esto quiere decir no es que ahora usted solo tenga los pensamientos como Dios lo tiene, porque usted es tan humano o yo soy tan humano como usted. Para Jesús esto funcionaba automáticamente, pero mi mente divaga. Nuestra mente todavía tiene pensamientos muy humanos y es muy susceptible sobre todo a la voz de la serpiente. Es decir, no es que yo tenga la mente de Cristo en mí y que ahora voy a pensar como Cristo piensa. No está refiriéndose a eso, porque normalmente yo me olvido de ello y en mi día a día tengo pensamientos malos. Suben a mi mente pensamientos malos, vienen a mis recuerdos heridas, en fin, tantas cosas. Porque la voz de la serpiente, del enemigo, del dragón, del Satán, sigue estando vigente. Pero esta ofrenda servía en este momento histórico y la mente de Cristo en nosotros es para acordarnos de que necesitamos buscar la reconciliación con Dios, de que necesitamos ser sensibles a la voz de Dios de la Escritura, me refiero a la voz de la Escritura, humillarnos y pedir perdón en el nombre de Jesús. Por eso existía la ofrenda y eso es uno de los aspectos que ahora Dios espera que nosotros hagamos. Tenemos la mente de Cristo en el sentido de que hemos de hacer altos continuamente y pedir perdón por nuestros pecados. Ese es un aspecto. Pero también hay otro aspecto que significa tener la mente del Mesías en nosotros. Y es que cuando vayamos a la Escritura, entonces para corregir nuestros pensamientos, nosotros podremos entenderla como Él la reveló. Aclárese algo, mi querido hermano. Si usted va a la escritura pensando o seleccionando porciones y decir, esta sí, esta no, esto no aplica, o justificando lo que así sea, usted no está yendo a la escritura con la mente del Mesías, con la mente de Cristo. No. Lo que Pablo nos está enseñando y el otro aspecto que nos enseña esta ofrenda es que ahora tenemos la capacidad de ir a toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, y tomarla, asimilarla es mejor palabra, como Jesús la explicó, como Jesús la entendió. Toda es palabra de Jesús. Por eso aquellos que van cortándola, por eso aquellos que van diciendo esto ya no es para hoy, no parten de la mente de Cristo, no vienen de la mente de Cristo. Solo cuando abracemos toda la verdad de toda la escritura, de la instrucción del Señor, de la Torah del Señor, nosotros podemos entender que la mente de Cristo está operando en nosotros y será Él quien nos ayude a interpretar porque Él ni la vino a anular,
ni lo vino a cumplir para que nosotros ya no la cumpliéramos. Esa es una falacia y es una falsedad que no se encuentra en la Escritura y que ha sido una caballo de batalla, especialmente en el protestantismo occidental. No, es que Él vino para hacerla repleta para nosotros. No la vino a anular, ni la vino a cumplir para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. Al contrario, Él vino, la reveló y nos dio la porción de su mente para que la pudiéramos interpretar como Él la vio, para que pudiéramos vivir en bendición y para que pudiéramos vivir dentro de ella. Y esa, mi querido hermano y amigo, es la revelación y la enseñanza que nos deja la ofrenda o acercamiento vegetal. Yo quiero dejar la enseñanza acá y decirle que me es muy grato. Por supuesto, si usted tiene alguna pregunta o alguna duda o quiere hacer algún comentario, no, déjenoslo en los comentarios y estaremos tratando de responder. Gracias por sintonizar. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Hasta pronto.